Eduardo Galeano. Los hijos de los días. Mayo 1. Día de los Trabajadores. Tecnología del vuelo compartido. El primer pato que levanta vuelo abre paso al segundo, que despeja el camino al tercero, y la energía del tercero alza al cuarto, que ayuda al quinto, y el impulso del quinto empuja al sexto, que presta viento al séptimo. Cuando se cansa, el pato que hace punta baja la cola de la bandada y deja su lugar a otro, que sube al vértice de esa V que los patos dibujan en el aire. Todos se van turnando, atrás y adelante, y ninguno se cree superpato por volar adelante, ni su pato por marchar atrás. Mayo 2. Operación Jerónimo. Jerónimo había encabezado la resistencia de los indios apaches en el siglo XIX. Este jefe de los invadidos siempre tuvo mala fama, porque su coraje y su astucia habían vuelto locos a los invasores durante muchos años, y en el siglo siguiente, él fue el más malo de los malos en las películas del Far West. Siguiendo esa tradición, el gobierno de los Estados Unidos llamó Operación Jerónimo al fusilamiento de Osama Bin Laden, acribillado y desaparecido en el día de hoy del año 2011. Pero, ¿qué tenía que ver Jerónimo con Bin Laden, el delirante califa fabricado en los laboratorios militares de los Estados Unidos? ¿En qué se parecía Jerónimo al asustador profesional que anunciaba que iba a comerse a todos los niños crudos, cada vez que un presidente norteamericano necesitaba justificar una nueva guerra? El nombre elegido no era inocente, estaba diciendo que habían sido terroristas los guerreros indígenas que defendieron su dignidad y sus tierras contra la conquista extranjera. Mayo 3. La deshonra. A fines de 1979, las tropas soviéticas invadieron Afganistán. Según la explicación oficial, la invasión quería defender al gobierno laico que estaba intentando modernizar el país. Yo fui uno de los miembros del Tribunal Internacional que en Estocolmo se ocupó del tema, en el año 1981. Nunca olvidaré el momento culminante de aquellas sesiones. Daba su testimonio un alto jefe religioso, representante de los fundamentalistas islámicos, que en aquel entonces eran llamados Freedom Fighters, guerreros de la libertad, y ahora son terroristas. Aquel anciano tronó: los comunistas han deshonrado a nuestras hijas. Les han enseñado a leer y a escribir. Mayo 4. Mientras dure la noche. En 1937 murió, a los 26 años, Noel Rosa. Este músico de la noche de Río de Janeiro, que en vida conoció la playa solo por fotos, escribió y cantó sambas en los bares de la ciudad que los canta todavía. En uno de esos bares un amigo lo encontró, a la nocturna hora de las 10 de la mañana. Noel tarareaba una canción recién parida. En la mesa había dos botellas. Una de cerveza y otra de aguardiente de caña. El amigo sabía que la tuberculosis lo estaba matando. Noel le adivinó la preocupación en la cara, y se sintió obligado a dictarle una lección sobre las propiedades nutritivas de la cerveza. Señalando la botella, sentenció: esto alimenta más que un plato de buena comida. El amigo, no muy convencido, apuntó a la botella de caña. ¿Y esto? Y Noel explicó: es que no tiene gracia comer sin alguna cosita que acompañe. Mayo 5. Cantando Maldigo. En 1932, Noel Rosa grabó el samba ¿Quién da más?, abreviada historia de un país que había sido enviado a remate. ¿Cuánto va a ganar el rematador que es también brasilero y en 3 lotes vendió el Brasil entero? Y un par de años después, Enrique Santos Discépolo lo retrató, en su tango Cambalache, el tiempo de la infamia en Argentina. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Dale nomás, dale que va. Mayo 6. Apariciones. El derrumbamiento de Wall Street había dejado sin trabajo al periodista Jonathan Tilove. Pero en el año 2009, cuando Jonathan estaba vaciando su oficina en Washington,
Descubrió a la Virgen María en una mancha de café sobre el escritorio, y esa revelación le cambió la suerte. En plena crisis, cuando ya nadie creía en los economistas, ni en los políticos, ni en los periodistas, más de uno había encontrado a la Virgen en un sándwich de queso, en una planta de espárragos o en una radiografía dental. Mayo 7. Los aguafiestas. En 1954, los rebeldes vietnamitas propinaron tremenda paliza a los militares franceses en su invulnerable cuartel de Dien Phu. Y al cabo de un siglo de conquistas coloniales, la gloriosa Francia tuvo que salir corriendo de Vietnam. Después, fue el turno de los Estados Unidos. Cosa de no creer, la primera potencia del mundo y de todo el espacio sideral sufrió también la humillación de la derrota en este país minúsculo, mal armado, poblado por pobres muy pobres. Un campesino, lentos andares, palabras pocas, encabezó estas dos hazañas. Se llamaba Ho Chi Minh, lo llamaban el tío Ho. El tío Ho se parecía poco a los jefes de otras revoluciones. En cierta ocasión, un militante volvió de una aldea y le informó que no había manera de organizar a esa gente. Son unos budistas atrasados, se pasan todo el día meditando. Vuelva y medite, mandó el tío Ho. Mayo 8. El demonio de Tasmania. Es famoso en el mundo este monstruo diabólico, de fauces abiertas y dientes rompehuesos. Pero el verdadero demonio de Tasmania no vino del infierno. Fue el Imperio Británico quien exterminó a la población de esta isla, vecina de Australia, con el noble propósito de civilizarla. La última víctima de la guerra inglesa de conquista se llamaba Truganini. Esta reina despojada de su reino murió en el día de hoy de 1876, y con ella murieron la lengua y la memoria de su gente. Mayo 9. Nació para encontrarlo. Howard Carter nació en la mañana de hoy de 1874, y medio siglo después supo para qué había llegado al mundo. Esa revelación ocurrió cuando encontró la tumba de Tutankamón. Carter la descubrió de puro porfiado, al cabo de años de mucho trajinar peleando contra el desaliento y los malos augurios de los expertos egiptólogos. El día del gran hallazgo, se sentó al pie de ese faraón de vida fugaz, ese muchacho rodeado de mil maravillas, y pasó horas y horas en silencio. Y regresó muchas veces. En una de esas veces, vio lo que antes no había visto, había unas semillas caídas en el suelo. Las semillas llevaban 3200 años esperando la mano que las plantara. Mayo de 2010. El imperdonable. El poeta Roque Dalton era jodón y respondón. Nunca aprendió a callar ni a obedecer, y ejercía un desafiante sentido del humor y del amor. En la noche de hoy del año 1975, sus compañeros de la guerrilla de El Salvador lo mataron de un balazo mientras dormía. Criminales. Los militantes que matan para castigar la discrepancia son tan criminales como los militares que matan para perpetuar la injusticia. Mayo de 2011. El todero. Eugène François Vidocq murió en París, en 1857. Desde que asaltó, a los 14 años, la panadería de su padre, Eugène fue ladrón, saltimbanqui, espadachín, soldado desertor, contrabandista, maestro de colegio loco por las niñas, ídolo de los burdeles, empresario, delator, espía, criminólogo, experto en balística, director de la Sûreté Générale, la policía francesa de investigaciones, y fundador de la primera agencia de detectives privados. 20 veces se batió a duelo, y se fugó de 5 cárceles, convertido en monja o en mutilado de guerra. Fue un mago del disfraz, delincuente disfrazado de policía, policía disfrazado de delincuente, y fue amigo de sus enemigos y enemigo de sus amigos. Sherlock Holmes y otros famosos detectives de la literatura europea debieron buena parte de sus habilidades a las trampas que Vidocq aprendió practicando el crimen, y que luego aplicó para combatirlo. Mayo de 2012. Los sismógrafos vivientes. En el año 2008, un terremoto feroz sacudió a China.
En China había sido inventado el sismógrafo, hacía 19 siglos, pero ningún sismógrafo avisó lo que se venía. Los que sí avisaron fueron los animales. Los científicos no les prestaron la menor atención. Desde unos días antes de la catástrofe, multitudes de sapos enloquecidos se echaron a correr, rumbo a ninguna parte, y a toda velocidad atravesaron las calles de Miaozou y otras ciudades. Mientras en el zoológico de Wuhan los elefantes y las cebras embestían los barrotes de las jaulas y rugían los tigres y gritaban los pavos reales. Mayo de 2013. Para que cantes, para que veas. Para que veas los mundos del mundo, cambia tus ojos. Para que los pájaros escuchen tu canto, cambia tu garganta. Eso dicen, eso saben, los antiguos sabios nacidos en las fuentes del río Orinoco. Mayo de 2014. La deuda ajena. En el día de hoy de 1948, nació el Estado de Israel. Pocos meses después, ya había más de 800.000 palestinos expulsados, y más de 500 aldeas demolidas. Esas aldeas, donde crecían los olivos, las higueras, los almendros y los árboles frutales, yacen sepultadas bajo las autopistas, los centros comerciales y los parques de diversiones. Son muertas sin nombre. El comité de nombres de las nuevas autoridades ha rebautizado el mapa. Ya poca Palestina queda. La implacable devoración del mapa invoca títulos de propiedad, generosamente otorgados por la Biblia, y se justifica por los 2000 años de persecución que el pueblo judío sufrió. La cacería de judíos fue, siempre, una costumbre europea, pero los palestinos pagan esa deuda ajena. Mayo de 2015. Que mañana no sea otro nombre de hoy. En el año 2011, miles de jóvenes, despojados de sus tasas y sus empleos, ocuparon las plazas y las calles de varias ciudades de España. Y la indignación se difundió. La buena salud resultó más contagiosa que las pestes, y las voces de los indignados atravesaron las fronteras dibujadas en los mapas. Así resonaron en el mundo. Nos dijeron a la puta calle, y aquí estamos. Apaga la tele y enciende la calle. La llaman crisis, pero es estafa. No falta dinero, sobran ladrones. Los mercados gobiernan. Yo no los voté. Ellos toman decisiones por nosotros, sin nosotros. Se alquila esclavo económico. Estoy buscando mis derechos. ¿Alguien los ha visto? Si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir. Mayo de 2016. Marche al manicomio. Los meros y otros peces, los delfines, los cisnes, los flamencos, los albatros, los pingüinos, los bisontes, las avestruces, los osos koalas, los orangutanes y otros monos, las mariposas y otros insectos. Y muchos más parientes nuestros del reino animal tienen relaciones homosexuales, hembra con hembra, macho con macho, por un rato o para siempre. Menos mal que no son personas, se salvaron del manicomio. Hasta el día de hoy del año 1990, la homosexualidad integró la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud. Mayo de 2017. La morada humana. Ya el siglo XXI lleva unos años caminando en el tiempo, y suman 1000 millones las gentes sin casa. Buscando solución a este problema, los expertos están estudiando el cristiano ejemplo de San Simeón, que vivió 37 años domiciliado en una columna. En las mañanas, San Simeón bajaba, para rezar sus oraciones, y en las noches se ataba, en lo alto de la columna, para no caerse mientras dormía. Mayo de 2018. El viaje de la memoria. En 1781, Túpac Amaru fue descuartizado, a golpes de hacha, en el centro de la plaza de armas del Cuzco. 2 siglos después, un niño descalzo lustraba zapatos en ese exacto lugar, cuando un turista le preguntó si conocía a Túpac Amaru.
Y el pequeño lustrabotas, sin alzar la cabeza, dijo que sí lo conocía. Casi en secreto, mientras hacía su trabajo, murmuró: «Viento es». Mayo de 2019. El profeta Mark Twain había anunciado: «Yo llegué con el cometa Halley, en 1835. El cometa volverá en 1910, y yo espero irme con él». Sin duda, el Todopoderoso ha dicho: «He aquí dos anormalidades inexplicables. Han llegado juntas, y juntas se irán». El cometa visitó la Tierra en estos días de 1910. Twain, impaciente, se había ido un mes antes. Mayo de 2020. Un raro acto de cordura. En 1998, Francia dictó la ley que redujo a 35 horas semanales el horario de trabajo. Trabajar menos, vivir más, Tomás Moro lo había soñado, en su utopía, pero hubo que esperar 5 siglos para que por fin una nación se atreviera a cometer semejante acto de sentido común. Al fin y al cabo, ¿para qué sirven las máquinas si no es para reducir el tiempo de trabajo y ampliar nuestros espacios de libertad? ¿Por qué el progreso tecnológico tiene que regalarnos desempleo y angustia? Por una vez, al menos, hubo un país que se atrevió a desafiar tanta sinrazón. Pero poco duró la cordura. La ley de las 35 horas murió a los 10 años. Mayo de 2021. Día de la Diversidad Cultural. En 1906, un pigmeo cazado en la selva del Congo llegó al zoológico del Bronx, en Nueva York. Fue llamado Ota Benga, y fue exhibido al público, en una jaula, junto con un orangután y 4 chimpancés. Los expertos explicaban al público que este humanoide podía ser el eslabón perdido, y para confirmar esa sospecha lo mostraban jugando con sus hermanos peludos. Algún tiempo después, el pigmeo fue rescatado por la caridad cristiana. Se hizo lo que se pudo, pero no hubo manera. Ota Benga se negaba a ser salvado. No hablaba, en la mesa rompía los platos, golpeaba a quien quisiera tocarlo. Era incapaz de realizar ningún trabajo. Se quedaba mudo en el coro de la iglesia y mordía a quien quisiera fotografiarse con él. Al fin del invierno de 1916, tras 10 años de domesticación, Ota Benga se sentó frente al fuego, se desnudó, quemó la ropa que le obligaban a vestir y apuntó al corazón la pistola que había robado. Mayo de 2022. Tintín entre los salvajes. Hoy nació, en 1907, el dibujante belga Hergé, papá de Tintín. Tintín, héroe de historieta, encarnó las virtudes civilizadoras de la raza blanca. En su aventura más exitosa, Tintín visitó el Congo, que todavía era propiedad de Bélgica, y allí se rió mucho de las ridiculeces de los negros y se entretuvo cazando. Fusiló a 15 antílopes, desolló a un mono para disfrazarse con su piel, hizo estallar un rinoceronte con un cartucho de dinamita y disparó a la boca abierta de muchos cocodrilos. Tintín decía que los elefantes hablaban francés mucho mejor que los negros. Para llevarse un souvenir, mató a uno y le arrancó los colmillos de marfil. El viaje fue muy divertido. Mayo de 2023. La fabricación del poder. En 1937 murió John D. Rockefeller, dueño del mundo, rey del petróleo, fundador de la Standard Oil Company. Había vivido casi un siglo. En la autopsia, no se encontró ningún escrúpulo. Mayo de 2024. Los herejes y el santo. En este día del año 1543, murió Nicolás Copérnico. Murió mientras se ponían en circulación los primeros ejemplares del libro suyo que demostró que el mundo gira alrededor del Sol. La Iglesia prohibió el libro, por ser falso y contrario a las Sagradas Escrituras. Envió a la hoguera al sacerdote Giordano Bruno, por difundirlo, y obligó a que Galileo Galilei negara haberlo leído y creído. 3 siglos y medio después, el Vaticano se arrepintió de haber asado vivo a Giordano Bruno y anunció que iba a erigir, en sus jardines, una estatua de Galileo Galilei. La emboada de Dios en la tierra se toma su tiempo para hacer justicia.
Pero al mismo tiempo que perdonaba a estos herejes, el Vaticano hizo santo al cardenal de la Inquisición Roberto Bellarmino, Santo Roberto que estás en los cielos, que había acusado y sentenciado a Bruno y a Galileo. Mayo de 2025. Herejías. En el año 325, en la ciudad de Nicea, se celebró el primer concilio ecuménico de la cristiandad, convocado por el emperador Constantino. Durante los 3 meses que duró el concilio, 300 obispos aprobaron algunos dogmas necesarios en la lucha contra las herejías, y decidieron que la palabra herejía, del griego airesis, que significaba elección, pasara a significar error. O sea, comete error quien elige libremente y desobedece a los dueños de la fe. Mayo de 2026. Sherlock Holmes murió 2 veces. La primera muerte de Sherlock Holmes ocurrió en 1891. Lo mató su papá. El escritor Arthur Conan Doyle ya no pudo soportar que su pedante criatura fuera más famosa que él, y desde una altura de los Alpes arrojó a Sherlock al abismo. La noticia se conoció poco después, cuando se publicó en la revista Strand. Entonces el mundo entero se vistió de luto, la revista perdió a sus lectores y el escritor perdió a sus amigos. No demoró mucho la resurrección del más famoso de los detectives. Conan Doyle no tuvo más remedio que devolverlo a la vida. De la segunda muerte de Sherlock, nada se sabe. En su casa de Baker Street, nadie atiende el teléfono. Ya le habrá llegado la hora, eso es seguro, porque de morir a vernos. Aunque llama la atención que nunca se haya publicado su necrológica en las páginas del Times. Mayo de 2027. Querido vagabundo. En 1963, murió Fernando. Él era un libre. Era de todos, y de nadie era. Cuando se aburría de correr gatos en las plazas, se echaba a callejear con sus amigos cantores y guitarreros, y con ellos rumbeaba hacia la música, sonara donde sonara, de fiesta en fiesta. En los conciertos, era infaltable. Crítico de fino oído, sacudía el rabo si le gustaba lo que oía. Si no, gruñía. Cuando lo capturó la perrera, una pueblada lo liberó. Cuando lo pisó un auto, el mejor médico lo atendió, y en su consultorio lo internó. Sus pecados carnales, cometidos en plena vía pública, solían ser castigados con pateaduras que lo dejaban maltrecho, y entonces las brigadas infantiles del Club Progreso le prodigaban cuidados intensivos. En su ciudad, Resistencia, en el Chaco argentino, hay 3 estatuas de Fernando. Mayo de 2028. Auschwitzem. En el día de hoy del año 2006, el Papa Benedicto, sumo pontífice de la Iglesia Católica, paseó entre los jardines de la ciudad que se llama, en lengua polaca, Auschwitzem. A cierta altura del paseo, el paisaje cambió. En lengua alemana, la ciudad de Auschwitzem se llama Auschwitz. Y en Auschwitz, el Papa habló. Desde la fábrica de muerte más famosa del mundo, preguntó. ¿Y Dios, dónde estaba? Y nadie le informó que Dios nunca había cambiado de domicilio. Y preguntó. ¿Por qué Dios se quedó callado? Y nadie le aclaró que quien se había quedado callada era la Iglesia, su Iglesia, que en nombre de Dios hablaba. Mayo de 2029. Vampiros. En el verano de 1725, Petar Blagojevich se levantó de su ataúd, en la aldea de Kisiljevo, mordió a 9 vecinos y les bebió la sangre. Por orden del gobierno de Austria, que por entonces mandaba en aquellos pagos, las fuerzas del orden lo mataron definitivamente clavándole una estaca en el corazón. Petar fue el primer vampiro oficialmente reconocido, y el menos célebre. El más exitoso, el conde Drácula, nació de la pluma de Bram Stoker, en 1897. Más de un siglo después, Drácula se jubiló. No le preocupaba para nada la competencia de los vampiritos y vampiritas cursilones que Hollywood estaba fabricando, pero en cambio sí que lo angustiaban otras hazañas insuperables. No tuvo más remedio que retirarse.
Sentía un incurable complejo de inferioridad ante los poderosos glotones que fundan y funden bancos y chupan la sangre del mundo como si fuera pescuezo. Mayo de 2030. De la hoguera al altar. En este día de 1431, una muchacha de 19 años fue quemada viva en el mercado viejo de Rouen. Ella subió al cadalso con un enorme gorro, donde se leía: herética, reincidente, apóstata, idólatra. Después de quemada, fue arrojada al río Sena, desde lo alto de un puente, para que las aguas se la llevaran lejos. Ella había sido condenada por la Iglesia Católica y el Reino de Francia. Se llamaba Juana de Arco. ¿Les suena? Mayo de 1931. La incombustible. La Signore Girardelli, hacedora de prodigios, dejó bizco al público europeo, allá por el año 1820. Ella acariciaba sus brazos con velas encendidas, bailaba descalza sobre la hoguera y la revolvía con sus manos. Se sentaba sobre hierros que humeaban al rojo vivo, se bañaba en llamas, hacía buches de aceite hirviente, tragaba fuego, mascaba brasas y las escupía convertidas en libras esterlinas. Y al cabo de tan ardientes exhibiciones, mostraba su cuerpo invicto, su piel del color de la nieve, y recibía ovaciones. Son trucos, decían los criticones. Ella no decía nada.